Buenas, 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 ¿cómo les va? Espero que muy bien. Nos toca terminar ya con la unidad de estadística. Vamos a ver este tema que está muy bueno, la regresión lineal. Vamos a ver por ahora la regresión lineal simple, ¿sí? Porque hay otros tipos de regresión, pero eso ya es muy avanzado, ya son temas universitarios y lo verán cuando lo necesiten. Por ahora vemos el tema de la regresión lineal, que es bastante interesante. Si bien siempre no se le ve mucho la utilidad de la manera en que lo vamos a ver nosotros, pero es una herramienta bastante útil que lo utilizan mucho en economía y análisis de población, ese tipo de cosas. Vamos a ver de qué se trata. El modelo de regresión lineal simple nos permite predecir los valores de una variable cuantitativa a partir de los valores de otra variable cuantitativa, siempre y cuando dichas variables tengan una correlación lineal significativa, ¿sí? Es decir, lo que vimos en la actividad pasada, lo de correlación lineal, es algo previo a lo que se hace en la regresión lineal, ¿sí? Solamente si obtenemos un buen resultado en el coeficiente de correlación lineal es que vamos a pasar a hacer la regresión, porque si tenemos un coeficiente de correlación débil, ¿sí? o no tan fuerte, entonces hacer este análisis no tiene sentido. Ya vamos a ver por qué más adelante. Porque el coeficiente de correlación se relaciona directamente con la regresión, ¿sí? Como lo indica la palabra lineal, este modelo nos permite determinar la ecuación explícita de la recta, es decir, una función lineal, no sé si se acuerdan, que mejor se ajuste a los datos que tenemos de ambas variables. ¿Sí? Como ambas variables están relacionadas de forma lineal, entonces tiene que haber una ecuación de una función lineal que sirva para relacionar estas dos variables sin necesidad de tener valores especificados o específicos, digamos. ¿Sí? Ya vamos a ver eso más adelante. Bueno, puede que el video se haga largo, así que puede que lo vean en dos partes. Todavía no estoy seguro de si va a ser muy largo o no. Así que bueno, si es un solo video, entonces olvídense de eso. Y si son dos videos, este sería teoría y el otro sería práctica. Sí, bueno. Vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de lo que es la función lineal. Recordemos que la ecuación explícita de una recta, es decir, la función lineal, tiene la siguiente forma. Esto se llama ecuación explícita porque es y igual a todo lo demás. Eso es lo que se llama una ecuación explícita. Si ustedes ven una función que está expresada de esta manera, y igual a la función, esa es la ecuación explícita de esa función. ¿Sí? Entonces, la ecuación explícita de la función lineal era esta, ¿verdad? Ax más b. Le pegué a mi teclado acá, bueno, no. Ax más b, ¿verdad? En donde, no sé si se acuerdan, esta letrita A representaba la pendiente y esta letra B representaba la ordenada al origen. ¿Sí? En la función lineal, la pendiente, esta letra A, me indica la inclinación de la recta. ¿Sí? Si es una pendiente muy grande, entonces la recta sería casi vertical. Y si es una pendiente muy chiquita, la recta sería casi horizontal. ¿Sí? La pendiente determina su inclinación. Y además el signo de la pendiente me determina para dónde va la recta. ¿Sí? Se acuerda que si la pendiente es positiva, entonces la recta es creciente. Y si la pendiente es negativa, la recta es decreciente. Creciente o decreciente con respecto a qué? Con respecto al eje X. Fíjense que dice acá, determina si es creciente o decreciente viendo el eje horizontal de izquierda a derecha, ¿verdad? Es decir, el eje X lo vemos de izquierda a derecha. La recta crece si es que la recta va creciendo de izquierda a derecha. Y la recta es decreciente si es que va decreciendo de izquierda a derecha, siempre, ¿verdad? Esto va a ser muy importante, porque el signo de la pendiente va a depender del signo del coeficiente de correlación. Ya lo vamos a ver más adelante. Y la ordenada del origen no le vamos a dar mucha bola. No le vamos a dar mucha bolita, diría. La ordenada del origen va a determinar el punto de corte con el eje vertical y la mayoría de las veces la ordenada va a determinar a qué altura está la recta, pero casi nunca la vamos a ver en el gráfico que vamos a hacer de la recta, casi nunca la vamos a ver a la ordenada. Entonces está ahí como digamos adorno, pero es necesaria para completar la recta, ¿sí? En la parte práctica vamos a ver bien específicamente cómo vamos a graficar la recta, cómo vamos a determinar su ecuación y todo lo demás.
Por ahora vamos a analizar lo que pasa con la regresión lineal con un caso específico. Vamos a ver el caso que habíamos visto en el video anterior. Es decir, en las notas de 12 alumnos de un curso en las materias matemática y física, ¿verdad? ¿Se acuerdan que matemática era la variable independiente y física era la variable dependiente? Esto va a ser importante, ¿sí? Porque si se acuerdan, lo que hicimos antes con el coeficiente de correlación, en realidad no importaba demasiado cuál era x, cuál era y. Porque los cálculos nos iban a dar iguales de todas maneras. Es decir, el coeficiente de correlación va a dar lo mismo, independientemente de cuál sea x y cuál sea y. Pero la regresión no va a ser la misma, ¿sí? La regresión depende mucho de cuál es la variable independiente, ¿sí? Entonces, tenemos que designar un x y un y específicos para hacer los cálculos, ¿sí? Desde un principio, porque vamos a usar ciertas cosas de x y ciertas cosas de y para hacer la regresión. Todo esto que estaba acá lo habíamos calculado en el video anterior, ¿verdad? Fíjense que la varianza de y no está acá, porque no la vamos a necesitar. Vamos a necesitar solamente la varianza de x, ¿sí? Tenemos las dos desviaciones estándares, tenemos la covarianza y tenemos finalmente el coeficiente de correlación. Como les había dicho, la pendiente de la recta de regresión va a tener el mismo signo que el coeficiente de correlación. Entonces, si el coeficiente es positivo, ¿sí? Entonces la recta va a ser una recta creciente. Va a ser una recta creciente, ¿sí? Y si es negativo, va a ser decreciente, obviamente. Bien. Primero que nada, esta tabla que estaba acá la habíamos hecho para calcular el coeficiente. Una vez que lo calculamos, la parte de esta tabla que nos interesa va a ser las primeras dos columnas, es decir, los datos que nos habían dado inicialmente. Por lo tanto, vamos a borrar las otras tres y nos vamos a quedar con estas dos. Lo que vamos a hacer ahora es graficar estos datos que están acá en un gráfico que se denomina diagrama de dispersión. Esto que está acá es lo que se llama diagrama de dispersión. Está muy cerca de la cámara, bueno, se lee igual. Diagrama de dispersión, ¿sí? ¿Qué son estos puntitos que están acá? Fíjense. En el eje X, el eje horizontal sería, no eje X. En el eje horizontal va a ir a variable independiente, sea cual sea. Es decir, la primera columna es la que va en el eje horizontal, las notas de matemática en nuestro caso. Y en el eje vertical van a ir las notas de física, es decir, la variable dependiente, la y sub i, y sub i, ¿verdad? En este caso las escalas son iguales. Hay otros casos, como notarán, como se preguntarán en este momento, en los ejercicios que hicimos en la actividad pasada, las escalas no eran las mismas. Había un 80 hacia un 300. ¿Cómo hacemos para graficar eso? Bueno, en el siguiente video, la parte práctica, vamos a resolver uno de esos ejercicios. El que tenía 300 y esas cosas, lo vamos a hacer a ese, para que vean bien cómo es la escala. Pero por ahora, para ver el ejemplo nada más, resolvemos esto. Fíjense que el diagrama de dispersión ubica estos puntos como si fueran puntos, coordenadas de puntos, ¿verdad? ¿Se acuerda que para graficar un punto, por ejemplo, 2, 1, era 2 de x, 1 de y? Nosotros en el eje horizontal buscábamos 2, en el eje vertical buscábamos 1 y lo graficábamos al puntito en donde se cruzaban esos dos. Eso es el diagrama de dispersión, nada más. Es decir, cada una de estas filas la trata como si fuera un punto en un gráfico. Entonces, 2, 1 quiere decir 2, 1, ¿sí? Fíjense, 3, 3 quiere decir 3 de x, 3 de y, los unimos y está el puntito acá. 4, 2 quiere decir 4 de x, 2 de y, los unimos y está acá. 4, 4 quiere decir 4 de x, 4 de y, y los unimos y está acá. Fíjense que el 4 tiene dos puntitos. Eso pasa porque está dos veces acá. Pasa lo mismo con el 6, con el 7, con el 10, ¿verdad? Fíjense, el 6 tiene 2, el 7 tiene 2 y el 10 tiene 2 también acá arriba, ¿verdad? Eso es normal. Es normal porque si un número se repite acá, entonces se va a repetir acá también. Suele pasar a veces que coinciden los puntos también, porque si tuviéramos 4, 2 acá y 4, 2 de vuelta acá, entonces sería el mismo punto. Entonces graficamos un solo punto en vez de dos, porque están en el mismo lugar, ¿sí? Fíjense que todos estos puntitos que están acá están tendiendo a estar todos alineados en forma de recta, ¿verdad? Y una recta creciente, eso no es casualidad, ¿sí? Porque si yo acá en el programita
le digo al programa, al Word, al PowerPoint, son todos los Office son los mismos. Si le digo que me grafique la recta aproximada, el programa me va a graficar algo como esto. Esto que está acá es una recta aproximada teniendo en cuenta todos los puntos, ¿sí? Esta recta aproximada es la recta de regresión y es la que vamos a aprender a calcular nosotros a mano y graficarla a mano, a la antigua, ¿sí? Porque hacer todo en un programita es muy fácil. Aprender cómo funciona algo, ahí está la diversión, ¿sí? Entonces, y más aún, si le pido a un programa que me dé más datos, el programa me tira esto que está acá. Eso que está ahí, fíjense, esto que está acá es la ecuación explícita de la recta. Y igual a 0,9861x menos 0,9167. Hermosa ecuación, ¿sí? Obviamente vamos a ver cómo llegar a todo eso. Y este r cuadrado que está acá es un misterio por ahora. Lo vamos a dejar para más adelante. Pero lo que vamos a aprender nosotros es, primero, a calcular esta ecuación que está acá, teniendo los datos que tenemos, y después a graficar esta recta para que quede bien lindo el gráfico, ¿sí? Veamos, la pendiente y la ordenada de origen es lo que necesitamos. Necesitamos A y B, ¿verdad? Que era lo que teníamos en la diapositiva anterior. Fíjense, este número sería A y este número sería B, con el negativo incluido, ¿verdad? Necesitamos saber cómo hacer para calcular esos números, ¿sí? Obviamente tenemos fórmulas, ¿sí? Y obviamente vamos a usar los elementos que veníamos calculando. O sea que no hay que calcular nada extra, ¿sí? Solamente la pendiente y la ordenada, pero vamos a usar los elementos que ya habíamos calculado antes. Es decir, la pendiente de la recta, es decir, A, fíjense que es la división entre la covarianza y la varianza de X, ¿sí? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que estaba la varianza de X, pero no la de Y? Bueno, por esto, porque necesitamos la varianza de X. La varianza de la variable independiente, ¿sí? Y la ordenada del origen es esta ecuación que está acá, B. Es Y rayita menos A por X rayita. Y rayita, ¿se acuerdan que es la media de Y? X rayita es la media de X. Y este A que está acá no es más que la pendiente que habíamos calculado antes, ¿sí? Entonces, la pendiente que calculemos aquí también se va a involucrar en el cálculo de la ordenada del origen más adelante, ¿sí? Estas fórmulas las voy a poner en el documento, ¿sí? Seguro ya las vieron si vieron el documento. Voy a poner la diapositiva con las fórmulas, con las flechitas y todo para que se guíen bien, ¿sí? Y por último, como no todos los puntos coincidirán con la recta de regresión como vimos en el gráfico, no todos los puntos estaban encima de la recta, había puntos que estaban afuera. Es importante destacar la precisión con la que se calculó, con la que se realizó el cálculo de dicha recta, ¿sí? Porque no siempre va a ser 100% precisa, no siempre va a pasar por todos los puntos. Entonces, para ello se calcula el coeficiente de determinación, que sirve para expresar qué tan confiable es la estimación que se ha calculado. Eso es el r cuadrado que aparecía en el gráfico, es eso que está ahí. Es ese coeficiente de determinación, ¿sí? El coeficiente es un valor que se encuentra entre 0 y 1. Mientras más cercano a 1 sea, mayor será la confiabilidad de la estimación. Esto se puede trasladar también a porcentajes. Es decir, si es 0,80 sería un 80% confiable, ¿sí? Si es 0,90 sería un 90% confiable. Si es 0,95, un 95% confiable, ¿sí? Es lo mismo que trasladar la frecuencia relativa a los porcentajes. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la tablita de frecuencias? Es exactamente lo mismo, por eso está entre 0 y 1, ¿sí? Obviamente, cuando el coeficiente es 1, la recta sería perfecta, pasaría por todos los puntos que graficamos. Nunca se da, porque situaciones perfectas no existen en el mundo real, ¿sí? Pero la idea es acercarnos lo más posible. Su simbolización es simplemente r cuadrado, ya que se calcula elevando al cuadrado el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Es decir, el coeficiente de correlación lineal, la r chiquita que habíamos calculado, la elevamos al cuadrado y ya tenemos r cuadrado. Simplemente eso. Su letra es mayúscula por ser siempre positivo, ¿sí? Y es siempre positivo porque está al cuadrado. No importa si el r que teníamos era negativo. Si lo elevamos al cuadrado, queda positivo ya. Y listo, ¿sí? Por eso está entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, directamente hacemos el r cuadrado mayúscula es igual al r que teníamos antes y elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta formulita no tiene sentido escribirla porque, bueno, es r al cuadrado, ¿sí?
Eso es todo lo que vamos a calcular. Es muy poquito, ¿verdad? Es cortito el tema que tenemos que hacer. Entonces, vamos a ver cuánto, porque esta recta que está acá está calculada por una computadora. Por lo tanto, esa recta que está ahí es perfecta. Nosotros, obviamente, lo vamos a calcular a mano. Entonces, nuestros cálculos no van a ser tan perfectos. Entonces, tenemos que redondear. Entonces, no nos va a dar exactamente igual, pero nos va a dar un valor parecido, ¿sí? Tenemos todos los datos que habíamos calculado y que vamos a necesitar ahora. Y vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Fíjense, A, la pendiente era la covarianza dividida en la varianza de X. Es decir, la covarianza que teníamos era 5,92 y la varianza de X es 6. Eso nos da un valor de 0,9867. Bueno, la división la hacen ustedes en una calculadora, puede ser cualquier calculadora, incluso la del celular. Les recomiendo que, como hace el programita aquí, tomen 4 decimales, 4 cifras decimales para la regresión. Sí, siempre les digo que tomen 2 para todos los otros valores, pero cuando hagamos regresión, 4 cifras, 4. ¿Sí? 4. Porque queremos ser lo más precisos posibles, ¿sí? Fíjense que me dio casi lo mismo que le dio acá el programita. La única diferencia era el último dígito, ¿verdad? Si ignoramos el 7, capaz que decimos que es igual, pero no hay que hacer eso, 4 cifras siempre, ¿sí? Y siempre es redondeando, es decir, la quinta cifra me va a determinar si le aumento o no algo a la cuarta, ¿verdad? Siempre es redondeando. Una vez que tenemos A, lo vamos a poner en la fórmula de B, ¿verdad? Era la media de Y menos A por la media de X. La media de Y nos había dado 5, menos A, que es decir, este número que está acá, por la media de X, que es 6. Cuidado con este cálculo que está acá. Cuidado. Porque si lo hacen en la calculadora del celular, no me acuerdo, hay algunos celulares que no separan en términos. Es decir, cuando hagan la resta, el celular va a hacer la resta primero y después va a multiplicar. Y eso está mal, mal. Primero hay que multiplicar y después restar. Ojo con eso, ojo. ¿Sí? Por eso les recomiendo que usen la aplicación de la calculadora científica que les había recomendado cuando empezamos a ver estadística. Parece ya eterno, hace décadas. Les recomiendo que usen esa aplicación o que usen una calculadora científica si es que tienen a mano una, ¿sí? Entonces, el resultado va a ser este. Si la ordenada va a ser negativa, va a ser menos 0,9202. Otra vez, 4 cifras. ¿Bien? Genial. Y por último, r cuadrado. R cuadrado va a ser 0,94 al cuadrado. Para el r cuadrado vamos a usar 2 cifras. No nos vamos a poner exquisitos aquí porque, bueno, esto que está acá no hace falta. Necesitamos un porcentaje aproximado. Y esto ya nos está dando el porcentaje de 88%, entonces está bien. Fíjense por qué es tan importante que el R que está acá sea alto. Porque si el R es alto, entonces el R cuadrado también me va a dar alto. En cambio, si el R este es bajo, entonces cuando hagamos R cuadrado me va a dar bajo. ¿Sí? Cuando hacemos un 0, al cuadrado, el resultado va a ser siempre un número más chico. ¿Sí? Es al revés de cuando hacemos un entero al cuadrado, siempre da más grande. No, cuando hacemos un decimal 0, al cuadrado, da más chico. Si quieren saber por qué, pregúntenme. Después en privado. Entonces, R cuadrado es 0,88, por lo tanto, la precisión de nuestra estimación va a ser del 88%. Confiable el 88%, no va a ser exacta, pero va a ser parecida. Como se ve en el gráfico, fíjense que hay algunos puntitos que están lejos, que están fuera de la recta, pero no están lejísimos de la recta. No hay ningún punto que esté por acá o por acá, no. Todos los puntitos están cerca de la recta. Porque justamente R cuadrado es grande. Si R cuadrado fuera chiquito, entonces habría puntos en cualquier lado y la recta no nos serviría para nada. Por eso el análisis se hace con R grande nada más. Entonces, nuestra recta de regresión va a estar formada de esta manera. Y igual a 0,9867x menos 0,9202. Fíjense que me dio bastante cerca, ¿sí? No importa que sea distinta porque, bueno, la diferencia es mínima. Entonces, no importa, ¿sí? Y cuando escribamos la recta de regresión, con cualquier lado, cuando nos pidan la recta de regresión, al lado de la recta siempre el R cuadrado. Siempre. Porque
Probablemente las personas que estén viendo el análisis de regresión no estén viendo el gráfico. ¿Sí? Los matemáticos no somos muy amigos del tema gráfico e intuitivo, no, números y letras, ¿sí? Entonces, si ven la ecuación de la recta de regresión, pero no tienen un r cuadrado, no tienen ni idea de cuán confiable es la ecuación. Pero con el r cuadrado ya tienen el contexto, ¿verdad? Bien, se hicieron 20 minutos, así que lo vamos a partir al video. La segunda parte va a ser el ejercicio ese que habíamos hecho de las horas trabajadas y unidades producidas. Ese ejercicio lo vamos a hacer con recta de regresión y les voy a mostrar paso por paso cómo se hace, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en ese video.